Güey, ¿alguien aquí se acuerda cuando la mesera de un restaurante encontró los videos y documentos más asquerosos y rancios de todo México y nadie le creyó, pero luego la desaparecieron? Nah, hombre, mana, pues agárrate porque te cuento esta historia y te vas a miar. Y para esta historia tenemos que ir al día 16 de noviembre del año 2005 en mi queridísima Ciudad de México que me vio nacer. Y bueno, pues resulta que en un restaurante generoso de la Ciudad de México, que no es este, trabajaba una señora llamada María Donceles. Mi comadre tenía 4 bebecitos bebelín, uno de 4, uno de 7, uno de 10 y otro de 15. Y María no solamente era muy trabajadora, sino que también era muy honesta y nunca faltaba a su trabajo. Pero ese día, miércoles 16 de noviembre del año 2005, María estaba trabajando como de costumbre cuando de repente llegaron 4 sujetos trajeados con guaruras a desayunar. Mi comadre creyó que se había sacado la lotería porque los sujetos trajeados con guaruras siempre dejan generosas propinas. Les tomó la orden, les ofreció pan, cafecito, todo muy bien, hasta que de repente a media comida uno de los sujetos recibe una llamada y todos se levantan corriendo, tiran un par de billetes a la mesa y se salen del lugar. Mi comadre revisó el dinero que habían dejado en la mesa y era bastante más de lo que le tenían que pagar, así que ella dijo, a gusto, man. Pero esa no iba a ser su más grande sorpresa. Resulta que cuando ella empezó a limpiar la mesa para que entraran otras personas, abajo de una de las sillas se encontró un maletín. Mi comadre decidió guardarlo en la zona donde se cambiaba y ahí lo dejó pensando en que las personas volverían más tarde a recoger su maletín. Pasó todo el día y la mañana del día siguiente y nadie reclamó el maletín. Hasta que de repente llegaron los del periódico y le dejaron una de las copias. En la primera plana se podían ver 4 empresarios petateados a cacahuatazos, junto con sus guaruras y otros personajes importantes. María sabía que nadie iba a reclamar ese maletín, así que se lo llevó a su casa y decidió abrirlo. Adentro se encontró $3,000, una cámara de video y varios documentos así que no tenían mucho sentido. Y si mi comadre hubiera decidido quedarse el dinero y tirar todo lo demás que tenía el maletín, esta historia simplemente sería una de esas más que cuentan los meseros. Ya sabes que llegó el presidente, le regaló un helicóptero y se fueron y luego lo vendieron y se lo repartieron entre propina, ya sabes. Pero María le ganó la curiosidad, empezó a leer las hojas que venían adentro del maletín y se encontró con información que todos sabemos, pero hasta el momento nadie hemos visto así. En los documentos se decía quién iba a ganar la presidencia, qué empresas iban a recibir cuánto dinero, qué iban a vender, qué iban a quitar, a quiénes iban a desaparecer. Y no solo eso, sino que en la videocámara había videos de cómo petateaban gente que les estorbaba. El candidato presidencial ya estaba electo sin siquiera haber empezado las elecciones. María se quedó la feria y ese no fue su error. Su error fue ir con la policía a enseñarles los documentos y los videos que tenía. Al inicio la tiraron de loca, le dijeron que no pasaba nada, que se fuera a su casa. Pero cuando el chisme llegó al comandante y del comandante más arriba y más arriba y más arriba, empezaron a buscar a María por todos lados. Hasta que un día el patrón de María se dio cuenta que algo andaba raro porque mi comadre no había ido a trabajar y no había avisado absolutamente nada. Pues resulta que los judiciales le habían ido a dar una visita a María, se la llevaron a la cárcel y dejaron a sus 4 bebecitos bebelín solos. El patrón de María le pagó un abogado y él alegaba que su empleada era la persona más íntegra y correcta que él había conocido en toda su vida. El abogado vio una buena oportunidad para hacerse famoso con los documentos y con todo el degenere, pero solamente 2 días más tarde lo encontraron petateado en su oficina. María fue condenada a 20 años de prisión y luego sus hijos fueron dados en adopción en diferentes estados de México para que no hablaran entre ellos. El patrón de María empezó a hacer una huelga para que la dejaran libre porque mi comadre no tenía la culpa de nada de lo que había sucedido, porque la fiscalía la acusaba de haberse robado los $3,000 del maletín. No hablaban nada de los documentos. Mi comadre empezó a vivir su vida en la cárcel con normalidad hasta que un día la encontraron como bolillo del Soriana, tiesa en los baños del reclusorio. El patrón de mi comadre empezó a hacer huelgas para que se hiciera justicia por ellas, pero cuando se dio el cambio de gobierno en el año 2006, todos los documentos relacionados a María Donceles desaparecieron. Aunque si usted se mete a foros de internet de gente rara como yo, podrá encontrar varia información de esta historia. Pero según la versión oficial, esto nunca sucedió y mi comadre nunca existió. Ya saben que las fotos y videos se las dejo en mis historias y no olviden que las TQM.